Ahí está. Vale. En principio apagamos las cámaras, si queréis, el que quiera aparecer en las cámaras bien, y voy a apagar micrófonos para que ahora solamente esté Antonio y Joaquín. Bien. Y bueno, ya lo dice Antonio, pero al final habrá una ronda de preguntas, ya lo recordarán. Moi ben. Bueno, pois, en primeiro lugar, moi boas tardes a todo o mundo, pois, por asistir a esta sesión da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. En este caso, pois temos a sorte de que nos poida falar don Joaquín Hernández Bermúdez sobre o papel do estrés oxidativo en gando vacún. Pois, bueno, en datas como hoxe, onde estamos pendientes do verán e de que pois empezar a disfrutalo, pois agradecese a presencia dos que estades aí ao outro lado da cámara. E como decía, pois temos a suerte de que nos impartas a charla o doutor Joaquín, que é licenciado en veterinaria pola Universidade de Murcia alá polo ano 87, doutor en veterinaria pola USC, en este caso no 1992, é académico correspondente desta docta academia desde xuño do ano 2010 e, como case todos sabemos, dada a súa prolífica actividade académica, ten numerosas publicacións, tanto nacionais como internacionais. Iso levou a que tuvera pois numerosos premios tamén, como o Premio Cristóbal de la Puerta, concedido por Editorial Agrícola alá polo ano 2014, o Premio Sir Kenneth Blackster, concedido pola British Society for Animal Science en 2014, e a súa actividade profesional e científica pois céntrase no que habíamos dito antes, e a maiores, é diplomado especialista europeo en medicina bovina polo European College of Bovine and Health. Teño que mirar na pantalla porque a impresora é algo tacaña e non pon suficiente tinta. Polo European College of Bovine and Health Management desde o ano 2005, ten experiencia de bastantes anos en empresas privadas e despois o forte que é profesor universitario nos últimos 25 anos polo menos, é membro do comité organizador o comité científico tamén de 14 congresos de índole nacional e internacional, a maiores, pois, como falábamos antes, múltiples publicacións en revistas, tanto nacionais como internacionais, coautor de diversos capítulos de libros publicados por distintas editoriais internacionais, especialista en selección e mellora gandeira, en inseminación artificial gandeira, máster en xestión medioambiental, ten recoñecementos por parte de ANECA para formar parte do corpo de catedráticos da Universidade dende o ano 2015 e diploma de docencia universitaria e recoñecemento á excelencia docente e investigadora pola Xunta de Galicia. Como podedes ver, un currículum tremendamente completo e, pois, bueno, hoxe vai nos falar, como falábamos, do papel do estrés oxidativo en gando vacún e, ao finalizar, pois, as dúbidas que haxa, pois, por suposto que todo o mundo poderá plantexalas se así o considera oportuno. Polo tanto, pedimoslle ao doutor Joaquín que cando lle parece, pois, que comece. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente, por la presentación, por sus bonitas palabras. Quiero dar las gracias a la Academia, especialmente en la persona de su presidente, por permitirme estar hoy aquí con vosotros, y quiero dar las gracias a todos los que estáis presentes, porque lo decía antes, estar un 7 de julio a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, escuchando esto, tiene mucho mérito para mí. La verdad que es así. Dicho esto, como se ha dicho, voy a hablar sobre el papel del estrés oxidativo en ganado vacuno. Antes de empezar, me gustaría señalar dos cosas. Una, que voy a intentar ser fiel seguidor de Baltasar Gracián, que en el siglo XVI dijo: lo bueno si breve, dos veces bueno. Prometo ser breve, entre comillas lo de breve, no me voy a extender muchísimo, y lo de bueno ya lo dejo en vuestra consideración personal. Y la otra cosa es señalar que
que me gustaría señalar es que me gusta mucho la frase de Louis Pasteur, que dijo, entre otras muchas cosas, no existe la ciencia aplicada, existe la aplicación de la ciencia. Voy a tratar de explicaros mi concepto de la aplicación de la ciencia sobre el estrés oxidativo. El tema en cuestión, somos conscientes todos, soy consciente de que lo conocéis en mayor o menor medida por conocimiento previo, más la intensa presión comercial que estamos recibiendo por los laboratorios farmacéuticos y similares que nos están tratando de vender desde hace bastante tiempo antioxidantes como locos. Desde ponga un antioxidante en su vida, cómprese esta crema o tómese esto porque así envejecerá menos, o inclusive se le va a curar el cáncer si usted toma un antioxidante. Entonces, con todo esto, trae como consecuencia que todos tenemos ideas sobre el tema, sobre el estrés oxidativo me estoy refiriendo. Pero no creo lo que se une al conocimiento científico previo que tenemos. Lo que no creo que sea el foro este es para debatir sobre las ideas, sino vamos a debatir sobre hechos. Dicho esto, cuando preparé el tema pensé, bueno, quiero debatir, perdón que no me avanza, quiero debatir sobre hechos y la cuestión es, ¿dónde busco los hechos para debatir? Pues decidí irme a un buscador temático, a Google académico, a un buscador temático, como estaba diciendo, a Google académico, introduje en inglés los términos estrés oxidativo y bovino, que es el eje central de esta conferencia. Y recibí en menos de 0,1 segundo más de 800.000 citas. Teniendo en cuenta que este no es el buscador tradicional Google, sino que selecciona un poco en base a más o menos el contenido científico y suponiendo que no todas las entradas que recibimos son científicas, sí podemos asumir que el 50-60% de estas entradas sí tendrán algo o bastante contenido científico. Esto hace que podamos hablar sobre 500, 600.000 entradas donde refieren el tema de estrés oxidativo y bovino. Una vez dicho esto, se pone de manifiesto que sí es un tema que es interesante para la comunidad científica que estudia el ganado bovino. Hay que analizar un poquitín más en profundidad, o intentar analizar un poco más en profundidad. Y quisiera destacar 4 hechos que llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que el término estrés oxidativo no es tan viejo. Fue descrito por primera vez por un científico alemán, se llamaba Sayce, en 1985. Y él lo correlacionó con la existencia de un equilibrio entre antioxidantes y deprooxidantes. Voy a hacer un pequeño inciso. Cuando yo digo prooxidantes, cuando digo radical libre, cuando digo especies reactivas del oxígeno o cuando hablo de ROS en inglés, estoy hablando exactamente de lo mismo, de prooxidantes. ¿Vale? Pues bien, lo correlacionó en ese momento. Si recordáis, más o menos, si buscasteis algo de citas bibliográficas sobre el tema, recordaréis que en los años 90 del siglo pasado empezaron a aparecer muchas separatas en las que se encontraba el papel de la adición de vitamina A sobre, de la vitamina E sobre, de la vitamina C sobre, del selenio sobre, del cobre, del zinc, sobre mamitis, sobre metritis, sobre neumonía, sobre diarrea, sobre laminitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa aplicación era de un antioxidante concreto. Entonces, ¿qué llamaba la atención? Primero, nadie medía prooxidantes en la comunidad científica y nos podríamos preguntar, ¿y por qué no se medían prooxidantes? Pues muy sencillo, porque era tan difícil de medir en el laboratorio, porque los prooxidantes son moléculas que van reaccionando y que van evolucionando y que se van metabolizando, que la comunidad científica dijo, como no tengo potencia para medir esos metabolitos, que lo midan los químicos. No olvidéis que los radicales libres fueron descritos a principios del siglo XX, más o menos sobre 1904. La segunda cuestión que subyacía de estas separatas es que solamente se hacía referencia a un antioxidante, que era el que se aplicaba. Y habría que preguntar, ¿por qué se mide solo ese antioxidante? Pues la respuesta era porque eran técnicas complicadas, más sencillas que la medición de los prooxidantes, pero seguían siendo complicadas. Entonces era relativamente sencillo, lo de relativamente sencillo entre comillas,
El decir, yo establezco el estado basal de lo que voy a cuantificar, del estado previo de esa vitamina A o de esa vitamina E, por el método que sea, por HPLC o lo que sea, añado una cantidad conocida y vuelvo a medir. Y veo el efecto de lo que yo he añadido sobre la salud del animal. ¿Vale? Estos fueron los primeros trabajos. Luego, en 1994, el propio Sais, no contento con su definición inicial con la introducción del término estrés oxidativo, ya nos habla de la pérdida del equilibrio entre prooxidantes y antioxidantes. Ya delimita mucho más este tema. Esto hace que se sigan publicando artículos y se tratan de, ya se introducen algunos prooxidantes, lo que pasa que siguen siendo muy complejos de medir. Me viene a la cabeza que anteriormente a la aparición de los lipoperóxidos, que ahora os contaré una anécdota por nuestro equipo de investigación, se medía las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico, pero seguía siendo extremadamente complejo, porque el secreto es y seguirá siendo cómo freno las reacciones metabólicas. La anécdota que os decía es que el equipo formado por José Luis Benedito, el profesor Benedito, académico, la profesora Castillo, Cristina Castillo, académica, y yo mismo, en el año 2000 encontramos que una casa inglesa, que se llama Randox, comercializa por primera vez lo que son un kit para medir los antioxidantes. Y encontramos de forma paralela que una casa alemana, que todos conocéis que es Merck, comercializa la medición de lipoperóxidos como marcadores del grado de la presencia de radicales libres. La anécdota es que ese kit viene para 100 muestras, nos cuesta 120.000 pesetas, lo que es 720 euros, que diréis, pues no es mucho. Pues era toda la cantidad de dinero que tenemos para investigar en ese año natural. Y se invierte y no salen 100 muestras, salen 80 y tantas muestras porque hay que hacer una solución de calibración y luego meter varios replicados para comprobar que estamos midiendo. ¿Qué ocurría con esos lipoperóxidos? Esos lipoperóxidos siguen siendo moléculas que reaccionan mucho y no teníamos la seguridad de frenar las reacciones porque era difícil frenar su metabolismo. De tal manera que desde que obteníamos la muestra hasta que llegamos al laboratorio para analizar, el periodo de tiempo era muy corto. Posteriormente seguimos investigando y ya nos introducimos con el malonaldehído, es otro marcador. Se siguen, las casas comerciales siguen buscando alternativas y ya hoy en día hay muchas casas que tienen antioxidantes totales y prooxidantes totales. Tengo que decir que no todas las casas miden el mismo marcador de prooxidantes, no todas las casas miden el mismo marcador de antioxidantes. Así como antioxidantes están más o menos establecidos, los prooxidantes hoy en día se sigue buscando cuál es el metabolito que refleja mejor el estado del estrés, del balance entre prooxidantes y antioxidantes, concretamente de prooxidantes, dentro del organismo. Una vez dicho esto, y avanzando, yo creo que últimamente estamos escuchando lo que es el término medicina redox. Y el término medicina redox tiene que ver con la medicina o con la terapia apoyada en el principio de oxidorreducción. Esta medicina redox se relaciona con el estado de redox y relacionado con el estado redox, que últimamente está apareciendo mucho en los artículos, aparece el término estrés oxidativo. Entonces, llegado a este punto, creo que es importante fijar conceptos. Entonces, la primera pregunta es, ¿el estrés oxidativo y el estado redox son los mismos? ¿Nos estamos refiriendo al mismo concepto? La respuesta es no. El estado redox lo único que establece es la relación entre prooxidantes y antioxidantes presentes en el organismo. Esto se tradujo en un cociente que no tiene mucho mérito, pero que tuve la suerte de participar en la publicación con Cristina, con José Luis Benedito y con Ángel Abuelo, que fue el parámetro llamado OSI, el índice, que es el acrónimo en inglés del índice del estrés oxidativo. Esto es simplemente la división numérica entre el total de prooxidantes y de antioxidantes. Este concepto es importante. Y, por otro lado, una vez establecido el estado redox del individuo, si yo veo que hay un desequilibrio entre ambos, es decir, si aumenta
El cociente, numéricamente, es cuando hablo ya de estrés oxidativo. Por tanto, el estrés oxidativo, el término es la cualificación del estado redox que tiene el individuo. Y esto lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿el estado redox, perdón, el estrés oxidativo debe ser considerado siempre un estado patológico en el individuo? La respuesta es compleja. Para mí, desde luego, no. Y me explico. Cierto grado de estrés oxidativo en el individuo, dentro en el medio interno, contribuye a tener a este medio en alerta. Por tanto, es capaz de reaccionar de forma rápida contra cualquier agresión. El problema está que cuando haya una agresión no tenga las suficientes defensas para poder oponerme a esa agresión. Por tanto, hasta cierto punto es bueno, pasado cierto punto pasa a ser un componente deleterio del individuo. Bien, siguiente cuestión. Perdonad que es que no veo el título. Vamos a fijar exactamente, estrés oxidativo es el desequilibrio, es que me está molestando, perdonad, pero me está molestando, estoy viendo los nombres de los participantes y me está molestando, perdonad. Bien, está diciendo, vamos a fijar el concepto de estrés oxidativo. Joaquín, dale una pestañita ahí arriba a la izquierda que pone cerrar y ya se cierra. Al lado de Es que me pone más, no, sí, que eso ya lo tengo, pero tengo arriba todo, uso compartido, silenciar todo esto y me está tapando, perdonadme, que esto es por desconocer, ahora lo quito en medio, ahora, vale, bien, está diciendo concepto de estrés oxidativo. Siguiendo a Sais, en 2014 nos dice, es el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes. Y dije, este concepto es muy importante. Pensar en un columpio. No es exactamente la imagen que voy a poner, pero nos puede ayudar. Pensar en un columpio, pensar en una balanza. Ay, Dios mío. El estado ideal, lo que tenemos que buscar en todo individuo es que exista, se mantenga el balance equilibrado entre prooxidantes y antioxidantes. No me importa que aumenten los radicales libres. Sí tengo un aumento de antioxidantes. No me importa que disminuyan los radicales libres. Sí tengo una disminución proporcional de antioxidantes. Lo que me importa es que se mantenga el equilibrio. Vayamos por parte. Fijémonos donde pone ROX. Aquí, ¿qué está ocurriendo? El columpio se va hacia el lado más pesado. Hay más prooxidantes que antioxidantes. ¿Cómo llegamos a esta situación? De dos formas distintas. Puede ser que aumente la cantidad de prooxidantes o puede ser que no aumentando la cantidad de prooxidantes disminuya la cantidad de antioxidantes. ¿El efecto neto cuál es? Que el cociente numérico se va a ver incrementado y voy a estar entonces en un territorio de exceso de prooxidantes, lo que se llama estrés oxidativo. Vayamos al lado contrario, que es donde estamos en riesgo también. Y me explico. No podemos poner antioxidantes a tontas y a locas. ¿Por qué? Porque si yo aumento excesivamente la cantidad de oxidantes en relación a prooxidantes, me va a disminuir el cociente. Y eso que es bueno, se convierte en malo. ¿Por qué se convierte en malo? Por dos cosas. Una, ojo con los antioxidantes. Muchos son prooxidantes. El cobre es prooxidante. El hierro es prooxidante. No puedo dar la cantidad que yo quiera o de la forma que yo quiera. Y dos, la palabra oxidante procede significa hacer ácido en latín. La palabra oxidante, el sufijo oxi, procede de oxígeno. Y oxígeno es génesis de oxi, génesis de ácidos. Y la cuestión es, ¿estoy dispuesto a vivir con poco oxígeno? Yo desde luego personalmente no sé vosotros. No es bueno tener pocos oxidantes. Es bueno tener la cantidad adecuada de oxidantes y la cantidad adecuada de antioxidantes. Huyamos de los extremos, huyamos de que el cociente nos aumente, estrés oxidativo, o que tengamos un déficit de los oxidantes. Bien, continuamos. Oxidante, radical libre, especie reactiva del oxígeno, lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Porque esto es muy importante. ¿Y con qué se conecta que nos suene un poco más? Bien, químicamente o físicamente podríamos decir, pensemos un átomo, y este átomo tiene un núcleo que tiene protones y tiene neutrones. Y en la periferia
vamos a encontrarnos los electrones. Si recordáis las capas electrónicas, el 1s, 2p, r, ¿vale? Bien. Un radical libre es aquel átomo o aquella molécula en la cual hay uno o más electrones desapareados. En la periferia, el estado ideal del átomo es electrones pareado, número par de electrones. Si yo gano electrones o si yo pierdo electrones, yo estoy generando radicales libres, ¿vale? ¿Y esto con qué lo conecto? Si yo gano electrones, estoy ganando carga negativa, ¿verdad? Y eso se llama anión. Y el proceso que está ocurriendo es un proceso de reducción. Por el lado contrario, si yo pierdo electrones, pierdo uno o más electrones, estoy teniendo uno o más electrones desapareados. Si pierdo carga negativa, estoy ganando carga positiva. Eso se llama oxidación. Ya tenemos lo que es reducción, ya tenemos lo que es oxidación. Ya tenemos lo que son aniones, ya tenemos lo que son cationes. Y recordar, cationes y aniones, principio de electroneutralidad. Nos está explicando todo el metabolismo interno que ocurre dentro del individuo de 2, 3, 4 hasta 1000 patas. ¿Vale? Pues bien, ¿qué características tienen estos radicales libres? Han podido ganar electrones o han podido perder electrones. Les confiere dos características. Una inestabilidad y una alta reactividad, y cada vez son más inestables y cada vez son más reactivos. ¿Y esto qué significa? Que van reaccionando cada vez con mayor velocidad, con más moléculas y cada vez se va formando más radicales libres. Si se descontrola la formación es cuando tenemos el problema. Y porque los radicales, como decía antes, son cada vez mucho más agresivos. Dicho esto, nos queda ahora hacer la pregunta. El radical libre, ¿verdad que no lo están vendiendo como nuestro enemigo? Ojo que produce radicales libres. Ayer leí, bueno, ayer no, el otro día leí un artículo que ponía, ojo con los alimentos que tienen óxido nítrico, que es cancerígeno. El óxido nítrico es un radical libre, como os comentaré ahora. La pregunta es, ¿los radicales libres son los chicos malos que nos están vendiendo y los antioxidantes los chicos buenos que nos están vendiendo? Pues la respuesta quizás, supongo que no, pero quizás os sorprenda. Los radicales libres cumplen papeles muy importantes y necesarios en el individuo. Os voy a poner un dibujo que es un fagocito con una bacteria. Un fagocito, si recordáis, es una célula defensiva, es decir, un monocito, un macrófago, un neutrófilo, un linfocito, un eosinófilo. Dentro de este fagocito hay una mitocondria. Y cuando la bacteria se une con los receptores de la membrana, los receptores antigénicos de la membrana, que para eso nos hacen falta radicales libres, se va a desarrollar un mecanismo defensivo. El sistema inmune actúa o reacciona inicialmente a través de un mecanismo que se llama el estallido respiratorio, que es simplemente dentro de la mitocondria se va a quemar oxígeno en alta intensidad para formar fosfato altamente reactivo. Y esto es lo que se llama, que recordaréis el nombre, fosforilación oxidativa. A partir de este estallido respiratorio y de esta fosforilación oxidativa es cuando aparece la síntesis de radicales libres. Aquí se incluye el óxido nítrico, os acabo de comentar. Ojo, no comáis con óxido nítrico, necesito óxido nítrico dentro del organismo. Ahora comentaré para qué más cosas sirve el óxido nítrico. Se forma ácido hipocloroso, ácido hipoyodoso, que es menos conocido, pero también se forma perosinitrito. Es decir, los radicales libres forman parte del sistema defensivo. Además, estos radicales libres permiten la actuación del factor nuclear eritroide, que en conjunción con la vitamina D, ya sabéis el papel que está jugando la vitamina D con el sistema inmunitario, hace que los receptores antigénicos que os comentaba de las membranas de los linfocitos sean sensibles a los antígenos, a ese virus, a esa bacteria, a ese parásito, eso lo que sea. Y si son sensibles, se pueden unir y pueden atacarles. Por tanto, es muy importante, participan en la inmunidad congénita, participan en la inmunidad adquirida. También hemos hablado de oxidorreducción. En todas las rutas metabólicas va a haber radicales libres.
Son importantes, son cofactores, actúan como cofactores. Son muy, muy importantes. También favorecen la transmisión del impulso eléctrico nervioso, lo que se llama la neurotransmisión, por dos mecanismos diferentes. Los radicales libres permiten que el estímulo eléctrico vaya por las neuronas, vaya conectando las neuronas, por tanto se está transmitiendo ese estímulo. Pero es que además los radicales libres son precursores del glutamato, que es el neurotransmisor más importante. No solamente permiten que vaya el estímulo, sino la molécula que regula este estímulo. Además, en la vaca van a regular el ciclo astral y la fase luteal, permiten la gestación. Y entre otras muchas misiones, os voy a comentar sobre los radicales libres a través de la hidroxilación de la prolina y de la lisina, dan origen a la síntesis del colágeno. ¿Cuántas cremas nos venden con colágeno, con antioxidantes para regenerar la piel? Pues ese colágeno procede de la hidroxilación. El hidroxilo es un radical libre. Además, los radicales libres permiten que el calcio atraviese los canales del calcio dentro de la fibra muscular. Permiten que se active la bomba sodio y potasio ATPasa. Por tanto, permiten la contractibilidad de la fibra muscular. Y el óxido nítrico, ese tan malo que os dije antes, tiene dos usos muy importantes, dos funciones muy, muy importantes, entre las cuales una es un uso. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico estimula el factor relajante de la fibra muscular de los vasos sanguíneos. Esto es, en los casos de hipertensión pulmonar congénita en los niños neonatos, porque hayan nacido con una patología cardíaca, un ductus arterioso o lo que sea, si aplicamos, y de hecho se aplica en medicina humana, óxido nítrico, se relaja la pared y desaparece, se controla la presión en la arteria pulmonar. Pero es que además el óxido nítrico, ese tan cancerígeno, también permite que los receptores de presión de oxígeno y anhídrido carbónico que hay en el callado aórtico sean sensibles a esas presiones, es decir, sean capaces de medir esas presiones de oxígeno y de anhídrido carbónico. Y una vez medida, mandan desde el callado al centro vulvar el estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria si necesito oxígeno o si necesito eliminar anhídrido carbónico, o para disminuir la frecuencia cardíaca si no necesito, si tengo oxígeno de más y necesito recuperar anhídrido carbónico. Perdón. Pero este es el lado bonito. Tienen también un lado malo, como todo y como todos en la vida. El papel fisiopatológico de los radicales libres es a 3 niveles fundamentalmente. Uno, el más conocido, el que caracteriza el estrés oxidativo, que es la reacción de esos radicales con los fosfolípidos de las membranas celulares, lo cual hace que se dañen las membranas celulares y se produzcan más componentes lipídicos. Ahí está el malonaldehído que os comentaba antes y el pentano, que en muchas ocasiones son tóxicos. Esto es el estrés oxidativo clásico. Además, producen lo que se llama el menos conocido, que no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, que es el estrés nitrosativo, que se incorpora dentro del estrés oxidativo, que es simplemente la reacción de los radicales libres con los componentes, con los grupos tioles de los aminoácidos sulfurados de las proteínas. Esto es metionina y cisteína sobre todo. Si yo reacciono con los grupos tioles de las proteínas, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la estructura y por tanto voy a cambiar la funcionalidad. Os voy a poner 2 ejemplos para que veáis qué importancia tiene. Todos sabéis la hemoglobina, que sirve para transportar oxígeno, pero sirve para transportar oxígeno si la hemoglobina es capaz de transportar oxígeno. Si hago una pulsiometría me da un porcentaje que es la saturación del oxígeno por la hemoglobina. ¿Vale? Bien. Tenemos esa hemoglobina. Vayamos por partes. Si recordáis cuando estudiabais fisiopatología, y en la vida lo habéis visto, muchas veces supongo, la cianosis se define clásicamente como la coloración azulada de piel y mucosas, porque aumenta la cantidad de hemoglobina reducida. ¿Qué es la hemoglobina reducida? La hemoglobina que ha sufrido una reducción, la hemoglobina que ha ganado 1 o más electrones y que por tanto tiene 1 o más electrones desapareados. Esa hemoglobina, ese color azulado, es porque la hemoglobina no puede transportar oxígeno.
¿vale? Si yo midiese la cantidad de hemoglobina con la pulsiometría, me da que está dentro del límite fisiológico. Pero si en vez de hacer la pulsiometría, en la cual asumo que todo lo que tengo es capaz de transportar, mido la fracción de oxígeno ligada a la hemoglobina, que es la parte de la hemoglobina que es capaz de transportar oxígeno, veré cómo está muy disminuida. Ya clínicamente veo al animal azul y ya me imagino lo que es. Bien, y en el otro extremo, supongo que recordáis la metahemoglobina. ¿Vale? La metahemoglobina es una forma anómala de hemoglobina que es incapaz de transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque ha ganado carga positiva. ¿Qué ocurre? Que el hierro más 2 que va dentro de la hemoglobina se nos convierte en hierro más 3. Y al ganar ese protón, al perder el electrón, trae como consecuencia que no pueda transportar oxígeno. Este fenómeno existe de forma fisiológica, hay una cantidad variable en la sangre de todos nosotros, pero cuando tenemos muchos radicales libres se forma mucha metahemoglobina y por tanto perdemos esa capacidad de transportar oxígeno. Y por último, la reacción de los radicales libres que se vincula con la carcinogénesis es porque reaccionan con las bases púricas y pirimidínicas. Son juguetones y les gusta cambiar. Las bases que se afectan es sobre todo guanina, citosina y adenina. A la timina parece que la deja un poco tranquila. ¿Y qué hacen? Van cambiando bases. Pues te cambia una por otra, adenina por guanina, por ejemplo, o lo que sea. Esto trae como consecuencia que va a haber un fallo en la codificación genética, los genes, lo que se traduce en un fallo en la transcripción y, por tanto, en la replicación, trayendo como consecuencia la mutagénesis y la más temida carcinogénesis. Por eso se habla de, ya hay un conflicto en una patente en Estados Unidos de dos casas comerciales en las cuales luchan por ser la primera reconocida del tratamiento con antioxidantes, con minerales concretamente, para tratar el cáncer. Evidentemente, es un poco discutible este punto de vista. Bien, continuemos. ¿Os suena de algo? Gracias por el ruido de fondo. ¿Os suena de algo la paradoja del oxígeno? El término paradoja del oxígeno. Simplemente lo que le pasó a Michael Jackson. Quiso ser un hombre negro, convertirse en blanco, se metió en una cámara con oxígeno, aparte de se metería algunas otras cosas, y se oxidó. La metabolización del oxígeno es la mayor fuente de producción de radicales libres. Por eso os decía, no quiero vivir sin oxidantes. No quiero vivir sin la molécula que produce radicales libres, porque en el fondo, si vivo sin oxígeno, me voy a morir. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. Esta metabolización del oxígeno tiene clásicamente dos vías, una completamente favorable para nosotros y otra un poco menos favorable, un poco más desfavorable. La favorable se llama la vía tetravalente, la que maneja el 95% del oxígeno, por eso estamos a salvo. ¿Y qué va a hacer? Simplemente va a coger oxígeno con protones y va a formar agua. Y nosotros el agua lo manejamos y lo eliminamos perfectamente. La vía monovalente, que es la alternativa que maneja el 5%, es la que puede acabar bien o mal. ¿Qué significa puede acabar bien o mal? Significa que podemos formar agua, que podemos manejar, o significa que podemos formar o bien iones hidroxilo, que no son peligrosos, o radicales hidroxilo, que son los más juguetones y los más peligrosos y los que generan la mayoría de los problemas. Veamos en detalle cómo es esta vía de reducción univalente. Aquí tenemos en la diapositiva la cadena transportadora de electrones. Imaginemos, tenemos oxígeno y en medio llega un electrón que se quiere meter por el medio. Todo esto se regula enzimáticamente con la enzima NADPH oxidasa. No olvidéis que la NADPH es muy importante en la síntesis de glucosa en rumiantes. Y si se pone a jugar esto, tendremos un problema porque no participará en la medida que debería en la síntesis de glucosa. Bien, está diciendo que ese oxígeno en contacto con el electrón me forma el anión superóxido, radical superóxido. Este radical superóxido, si tenemos suerte, aparecen dos protones que se unen con ese radical superóxido, fijaros que se convierte en oxígeno y tenemos que la formación de peróxido de hidrógeno. Aquí se ponen en marcha las que conocéis de sobra, enzimas, superóxido de inmutasa, por un lado cobre y zinc y por otro lado manganeso. Bien, hay veces que el peróxido de hidrógeno se forma
directamente del oxígeno. Volvamos al peróxido de hidrógeno. Si tenemos suerte, se nos va a activar la catalasa, inclusive la vitamina B viene por esta vía formando agua, la cual manejamos perfectamente. Tenemos vía alternativa de suerte, que es a través de, dos grupos glutatión, participando con la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Recordar que la glutatión se vincula con el selenio, formándose agua. Pero ¿qué ocurre si tenemos mala suerte? Se nos desarrolla la ecuación de Fenton. Y en la ecuación de Fenton no solamente participa el hierro, que fijaros cómo cambia la valencia de +2 a +3. Recordad la metahemoglobina. Pero es que además el cobre +2 también nos aparece. Y el cobre +2 es considerado antioxidante porque forma parte de la ceruloplasmina. ¿Y qué va a ocurrir? Que nos va a formar lo que os decía. Por un lado, el de la izquierda, el ion o el anión hidroxilo, este no es peligroso, lo manejamos bien. A la derecha vemos el radical hidroxilo, que es el tremendamente peligroso. ¿Vale? Por tanto, este es el problema que podemos tener con la metabolización monovalente del oxígeno. Continuamos. Bien. ¿Qué radicales libres tenemos? Tenemos muchísimos. Aquí os pongo unos cuantos para que tengáis una referencia. Empiezo por el de abajo porque es el más simple. Es tan simple que hasta el nombre es simple. Se llama oxígeno singlete. Este se produce fuera del organismo simplemente por acción de la luz o de las radiaciones. Bien, vayamos a la parte de arriba de la tabla y nos encontramos el anión superóxido, el que ya hemos visto. Porque se produce durante los procesos de oxidorreducción e intervienen como cofactores las flavoproteínas. Las flavoproteínas, recordad que son componentes de la vitamina B2, riboflavina. Y estas flavoproteínas sirven para cosas tan interesantes como la síntesis de eritrocitos o la catabolización de las catecolaminas. Por tanto, son bastante importantes. Luego tenemos el radical hidroxilo, que ya he mencionado en varias ocasiones, es el más juguetón, dicho de otro modo, dicho más técnicamente, es el que tiene la vida útil más corta o es el más inestable, y este es el que reacciona con los fosfolípidos de las membranas celulares y con las bases púricas y pirimidínicas, generando el estrés oxidativo y las alteraciones en la transcripción. Luego tenemos los radicales peroxilos, son muy sencillos, simplemente proceden de los hidroperóxidos o de los lipoperóxidos, el peróxido de hidrógeno que ya habéis visto, el ácido hipocloroso y el óxido nítrico. Estos radicales libres aparecen, como os dije, durante el estallido respiratorio. ¿Qué ocurre? Tienen el lado positivo, tienen actividad microbicida, pero también tienen un lado negativo que reaccionan con los componentes. De hecho, el óxido nítrico es precursor de otro radical libre bastante más peligroso, bastante más microbicida, pero bastante más peligroso, que es el peroxinitrito. Ahora os comentaré en dónde aparece. Y luego el hierro y el cobre, lo que os comentaba, de la ecuación de Fenton, de esa formación final de los grupos hidroxilo y de los radicales hidroxilo. Bien. ¿Y qué tenemos como defensa? Pues los antioxidantes. Antiguamente hablamos de primarios, secundarios y terciarios, enzimáticos, no enzimáticos y los reparadores o restauradores de la ADN. Hoy en día hemos avanzado y hablamos de enzimáticos y no enzimáticos. Ayer leí, que me pareció interesante, hablaba de endógenos y de exógenos. Endógenos son los que se producen dentro, en senso estricto, es decir, de las enzimas, y exógenos los que hay que suplementarlos y ya se producirán o no dentro. Bien, dentro de las enzimas falta la transferrina, por ejemplo, que lleva hierro +3, ese hierro peligroso para la hemoglobina. Tenemos la superóxido dismutasa, ya habéis visto dónde funciona, y la encontramos sobre todo en el epitelio alveolar y en el endotelio. Es un buen eliminador de los radicales superóxidos. Luego tengo catalasa glutatión, recordar, cogen la vía alternativa a partir del peróxido de hidrógeno, la ceruloplasmina con el cobre, vinculada al cobre. El cobre también es prooxidante, pero aquí actúa dentro de la enzima como antioxidante. Luego, no enzimáticos, tenemos metabolitos como las antiproteasas, que combaten las proteasas que se producen durante el estallido respiratorio, y luego los metabolitos estrogénicos. Entre las vitaminas, bueno, la clásica, la vitamina E, el tocoferol, es reconocida, la vitamina C va por la vía catalasa, y luego tenemos los carotenos, que aquí hay cierta controversia. Sabéis que algunos carotenos
son precursores de la vitamina A, es decir, la retinol, que es la verdaderamente antioxidante. Y hay otros carotenos que no son precursores. Os pongo el licopeno porque se ha utilizado en cerdos. No ha sido demostrado su eficacia en rumiantes. ¿Qué decir de los carotenos? Hay controversia porque unos autores indican que todo caroteno que yo dé es capaz de atravesar el ambiente ruminal, sea precursor o no de vitamina A. Y hay otros que dicen que no. Este caroteno, una vez absorbido, se convierte en retinol con una tasa de rendimiento muy baja en terneros, muy baja en rumiantes, bastante más alta en cabritos. Bien, y además este caroteno, el betacaroteno, deposita sobre la grasa en bovino, lo que hace que tenga ese color amarillento. En cabritos, aunque deposita el caroteno, no va a tener, no sé por qué motivo, no tiene ese color amarillento la grasa. Y también comentaros que se han hecho estudios en terneros de cebo, al final del cebo, para evitar el engrasamiento que se les mete en la cuadra, para que no pasten tanto. ¿Qué ocurre? Que los carotenos los puedo dar oralmente de casas comerciales, pero fundamentalmente están en los forrajes. Entonces, si se meten en cuadra y se alimentan con pienso, van a comer poco forraje. Ese es el funcionamiento. Pero los resultados no es que sea la carne menos amarillenta de lo que aparece normalmente. Luego tenemos el ácido úrico. Ojo, no comáis mucho cordero, que no sube el ácido úrico, que en concentraciones fisiológicas es un antioxidante. Y por último tenemos al NADPH, que os comentaba el importante papel, perdón que se me ha ido, al NADPH que dentro del sistema antioxidante favorece la regeneración de la catalasa y de la glutamina. ¿Vale? Bien, pasemos al escenario dentro del individuo. Tenemos una célula sana, contenta, feliz. Y ocurre algo, ocurre lo que se llama una exposición oxidante. Esta exposición oxidante, ¿qué es? Cambio de dieta, cambio de forraje, cambio del concentrado. Seco el animal, para el animal, está en transición el animal, me coge una enfermedad, lo que sea, y me encuentro una célula sana, contenta, que se ve con el rayo, esa exposición, y se convierte en una célula estresada, con estrés oxidativo. Se forman radicales libres que atacan la membrana, ¿vale? Pues bien, si tengo suficiente sistema antioxidante, ¿qué va a suceder? Voy a reparar lo que pueda enzimáticamente y lo que no pueda reparar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a eliminar. Y aquí se acabó el problema. Como cuento que voy a tener radicales libres, mi deber sería tener los antioxidantes más o menos controlados, cosa que es bastante difícil. ¿Qué ocurre si la agresión es muy intensa o si tengo pocas defensas antioxidantes porque ya no los tenía de antes o porque se me han agotado? Que tengo una célula estresada y cada vez más célula estresada. Como daño a la membrana celular, tengo una célula mermada, dañada, que genera un daño tisular. Aquí ya hablo de enfermedad. Y el daño tisular, aquí no se va a regenerar o se va a eliminar. Me va a evolucionar hacia una necrosis celular que no me interesa, o una apoptosis, que tampoco me interesa, que se suiciden con la muerte celular programada las células carcinogénicas, no las células sanas. Y aquí es donde tengo el problema. Y ahora vayamos al punto de vista de la vaca. ¿Y qué piensa la vaca con todo esto? Pues la vaca tiene un mantra. Mis antioxidantes combaten mis radicales libres. Y sigue con ese mantra, por tanto no se preocupa. Sin embargo, sí se ha descrito muchas conexiones con enfermedades. Aquí voy a comentar 4, no en profundidad primero, porque no está todo muy bien establecido, todavía faltan muchas cosas por saber, y otro porque tampoco puedo estar 3 horas hablando de este tema. Lo voy a conectar con las mamitis, proceso importante, lo voy a conectar con los procesos metabólicos, con la cetosis, con el hígado graso, con la hipocalcemia, con la producción. Estamos buscando, seleccionando las vacas, queremos que produzcan mucho y más y más y más. Estamos forzándolas a que padezcan ese estrés oxidativo. Y lo voy a conectar con la reproducción por la importancia que tiene. Aquí podríamos incluir alteraciones en la aparición del celo, en el ciclo estral, mortalidad embrionaria fetal, retención placentaria e infertilidad. Voy a hablar un poco centrado en la madre y luego centrado en el feto. ¿Qué ocurre en la madre?
en un punto concreto sobre las células luteínicas y luego en el feto. Comenzando con la mamitis, que tenemos una ubre sana, bonita, preciosa, dando mucha leche, con buena capacidad. Cuando se ve agredida por un antígeno, esa bacteria, ese virus, ese hongo, lo que sea, vamos a tener una ubre inflamada. Por eso se habla de mamitis. Y la inflamación trae consigo la formación de la liberación de citoquinas proinflamatorias y la liberación de radicales citotóxicos. Y esos radicales van a hacer lo que se van a hacer, reaccionar con las membranas celulares. Y eso va a generar un daño. ¿Pero qué va a ocurrir? Que van a llegar más células, las células defensivas. Son neutrófilos, esos monocitos, esos eosinófilos, esos linfocitos, esos polimorfos. Y esto va a traer como consecuencia, esa es la respuesta que tiene el animal. Y esto va a traer como consecuencia el aumento de células somáticas. Esto permite, como todos sabéis perfectamente, que el California Mastitis Test nos dé positivo. Bien, pues tengo radicales y tengo células. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a sintetizar esos radicales junto con las citoquinas, van a dar origen a la formación de mucho óxido nítrico. Ese que os decía tan importante. Aquí juega en contra nuestra, parcialmente. ¿Por qué? Porque va a atacar las membranas celulares. ¿Qué va a ocurrir? Se van a utilizar el sistema defensivo antioxidante para oponerse a ese daño. Lo que pasa es que va a haber células dañadas y va a haber agotamiento del sistema antioxidante. Entonces, esto puede que aparezca o no estrés oxidativo. Comentar dos cosas del óxido nítrico. Una cosa, es precursor, el óxido nítrico es microbicida y es precursor del peroxinitrito, que es más agresivo, como os decía, pero también es microbicida. Se ha propuesto aplicar un inhibidor de la enzima óxido nítrico sintetasa, se llama aminoguanidina, para disminuir la síntesis de óxido nítrico a nivel de la leche. Pero la cuestión es cierto que daña la célula, pero también es cierto que ayuda a controlar las bacterias. ¿Realmente merece la pena hacer esta acción? Y la segunda cosa que os quería comentar, se ha propuesto la utilización del óxido nítrico como marcador precoz de mamitis subclínica en vacas. Pero la pregunta es, medir óxido nítrico es relativamente complicado. Si tengo el mastitis californiates, ¿para qué me voy a meter con la medición de óxido nítrico? Bien, vayamos con las dismetabolías, con eso que hablamos del hígado graso. Realmente todo está conectado entre sí. Hay que tener en cuenta que la dismetabolía es una alteración metabólica que aparece por un aumento de demanda, por una excesiva demanda por lo que sea. Ya después del parto, fisiológicamente, hay un aumento de demanda, porque aumenta la producción, se encuentra la vaca con un balance energético negativo. Y encima, fisiológicamente, la insulina parece que no ayuda, porque aumenta su resistencia tisular. Esto es, aunque tenga glucosa en sangre, como los receptores insulínicos no son sensibles a captar esa glucosa, es imposible que la glucosa pase desde sangre a tejidos, o si pasa en muy pequeña cantidad. Y esto trae como consecuencia que aunque inyecte directamente en vena glucosa, no va a ser incorporada a los tejidos. Esto va a traer como consecuencia que nos vamos a encontrar una hipoglucemia. ¿Y cuál es la respuesta a esa pérdida de energía de los tejidos? La formación de cuerpos cetónicos, la cetosis. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de la lipomovilización, ¿verdad? O sea, lipomovilización significa que los triacilgliceroles de la grasa pasan a sangre. Ahí llegan al hígado donde se infiltran en glicerol, son rotos, dijéramos, son escindidos en glicerol que utilizará la vaca para la síntesis de glucosa y ácidos grasos libres. Entonces, ácidos grasos libres, si la cosa fuese bien, que no es el caso, tendrían mucho acetilcoenzima A y se esterificarían hacia colesterol, el cual nos viene muy bien para la renovación celular y para la síntesis de las hormonas esteroidogénicas. Pero como no tenemos acetilcoenzima A, ¿qué ocurre? Que se van a oxidar. Y se van a oxidar a cuerpos cetónicos. Eso explica la cetosis. Y eso explica la infiltración del hepatocito. Y eso explica el hígado graso. Recordar que la vaca lechera tiene fisiológicamente el hígado infiltrado en un porcentaje variable del 10 al 30% en función si está en fase secado, mayor porcentaje de infiltración, o si está produciendo leche, menor porcentaje, ese 10%, pero grasa siempre hay.
Y por último, la relación con la hipocalcemia es interesante. Yo os comenté algo. ¿Qué ocurre? Los radicales libres permiten que la vitamina D, que la forma, que el precursor de la vitamina D, es decir, el colecalciferol, se transforme dentro de la mitocondria por la enzima citocromo P450 en vitamina D activa. Y esto en las células inmunitarias. Cuando tengo radicales libres, no se produce esta transformación. Por tanto, no tengo manera humana de fijar el calcio sobre el hueso. Por tanto, va a ser eliminado vía renal más lo que se excrete por leche. Por tanto, mi animal va a desarrollar como consecuencia o contribuye a desarrollar, mejor dicho, como consecuencia secundaria del estrés oxidativo, una hipocalcemia. Con relación a la producción, voy a ser breve porque es todo muy intuitivo. Cuanta más producción tenga el animal, peor, porque voy a tener mayor tasa metabólica, mayor ratio y mayor producción de oxidantes. Voy a quemar más oxígeno. Por tanto, debería tener mayor defensa antioxidante. Esto es evidente. Dicho esto, por eso pongo nivel productivo es proporcional a la exigencia metabólica. Dicho esto, se ha demostrado que las vacas con un índice de condición corporal, un BCS, superior a 3, tienen más riesgo de desarrollar ese estrés oxidativo que las vacas que tengan 3 o menos índice de masa corporal. No me preguntéis la razón porque no sé cuál es la razón y no he encontrado a nadie que explique la razón. Esto es un hallazgo de forma empírica. Y por último, comentaros, recordad que hablamos de cationes y aniones. Ojo con las dietas estas que queremos meter a los animales con muchos carbohidratos no estructurales. Eso produce muchos ácidos grasos volátiles, eso produce mucho ácido láctico, eso produce muchos ácidos y esos ácidos, no olvidemos que son aniones, que son moléculas que están ganando electrones, que tienen electrones desapareados y que determinan la aparición del estrés oxidativo o facilitan más concretamente la aparición del estrés oxidativo. Con relación a la reproducción, centrándome en la madre, dije que lo iba a centrar en las células luteínicas. ¿Qué ocurre? Para que se sintetice la progesterona tienen que ocurrir varias cosas. Una de ellas es que el colesterol dentro de la célula luteínica entre dentro de la mitocondria por mediación de la enzima la citocromo P450, la misma enzima que mencioné antes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si tengo radicales libres, se inhibe la enzima, por tanto, no se disminuye la síntesis de progesterona, porque el colesterol no es quien de atravesar el paso hacia la mitocondria. Además, los radicales libres dañan las membranas celulares. Y si dañan las membranas celulares, van a fallar la funcionalidad. ¿Cómo fallan la funcionalidad? Porque se dañan los receptores de superficie exteriores de las membranas de las células luteínicas, lo que imposibilita que la hormona luteinizante se una a esos receptores, imposibilitando la síntesis de la progesterona. A grandes rasgos, esto es lo que genera es una luteólisis prematura, por tanto la vaca no va a continuar con la gestación. ¿Y qué ocurre sobre la cría? Pueden ocurrir dos cosas, que hay un proceso inflamatorio en la madre, donde hay una respuesta con el estallido respiratorio. Esto trae como consecuencia una liberación de las citoquinas inflamatorias, con lo cual se produce mucho óxido nítrico, sí, el mismo que dije antes que era positivo, aquí es negativo, y esto trae, junto con la prostaglandina F2-alfa, y trae como consecuencia una inhibición del desarrollo embrionario, lo que acaba, como todos sabéis. O puede ser que el déficit nutricional traiga como consecuencia una disminución en la presencia de tetrahidrobiopteridina. Es una molécula, es interesante porque regula la captación de glucosa por el útero. Y en este caso concreto, en el útero, en la vaca gestante, también disminuye aumenta la resistencia a la insulina. Esto hace, que el útero capte menos glucosa de la que debería, y si no llega glucosa al feto, pues no va a crecer como debería. Si llega a crecer, serán fetos más pequeños o fetos muertos prematuramente por esa falta de componente energético. Y ya para concluir, os voy a introducir un término, os voy a explicar un término. Creo que conocéis o que os sonará de medicina humana, que no es exactamente igual de medicina humana, que es el síndrome metabólico. Medicina humana
que fue descrito en bovinos por la profesora Sordillo, que en paz descanse, en 2012, y que nuestra compañera Cristina volvió a poner y definir en el año 2019. Y este término en medicina bovina se llama estrés metabólico, no síndrome metabólico. El estrés metabólico, tal como lo definió Cristina, es el síndrome es el síndrome caracterizado por la presencia en el mismo individuo, en el mismo tiempo, de 3 estados patológicos que conocéis: estrés oxidativo, disfunción inmune, inflamación y lipomovilización. Tienen que concurrir los 3 al mismo tiempo para que hablemos de estrés metabólico. Diferencia con el síndrome metabólico de humana. La diferencia está que en humana hay una hiperuricemia que en medicina bovina no existe. Bien, ¿cuál es la conexión? Lo voy a explicar a grandes rasgos. Bien, comenzando con el estrés oxidativo y la disfunción inmune y la inflamación, cuando tengo radicales libres, se va a activar el factor nuclear potenciador de las cadenas kappa de los linfocitos B. Se va a sobreestimular. Si recordáis un poco, las cadenas kappa son los bracitos de las inmunoglobulinas, kappa y lambda, las proteínas gamma y lambda. O sea, kappa y lambda, perdón. Tienen pequeño peso molecular. Si yo sobreestimulo al factor potenciador, puedo llegar a pensar, qué bien que tengo muchas cadenas kappa. Pero el problema es que al sobreestimular deja de funcionar. Y si deja de funcionar, se me genera una alteración en el sistema inmune. No reacciona como debería. Por tanto, mi animal está expuesto a cualquier infección. ¿Vale? En sentido contrario, cuando yo tengo una inflamación, tengo una liberación de citoquinas inflamatorias. Y ya os lo dije antes cuando hablábamos del útero en la madre. Y esa liberación de las interleuquinas 3, 6, de la lactoglobina, el factor de necrosis tumoral, etcétera, trae como consecuencia una formación de radicales libres. Por el otro lado, cuando tengo esos radicales libres, se va a generar una lipólisis. Y esa lipólisis se traduce en una lipomovilización. En el caso contrario, cuando tengo mucho nefas, mucho beta-hidroxibutirato, se favorece la síntesis de los radicales libres. ¿Cuál es la conexión entre la lipomovilización y la disfunción inmune? Es parecido con el estrés oxidativo. Cuando tengo la disfunción inmune, las citoquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral, va a traer como consecuencia una disminución del apetito del animal, una hiporexia o en casos extremos una anorexia, lo cual se traduce en lipomovilización. Y por último, el NEFA y el beta-hidroxibutirato, cuando tenga esa lipólisis, esa lipomovilización, va a generar la sobreestimulación que os decía del factor nuclear potenciador de las cadenas kappa de los linfocitos B. Pues bien, cuando concurren, insisto, los 3 estados al mismo tiempo, hablo de síndrome metabólico, perdón, de estrés metabólico en medicina bovina. Ojo, solamente digo, la presencia de uno de ellos facilita la aparición de los otros 2. Por tanto, cuando detectemos uno en un bovino, pensemos si estamos ante un estrés metabólico, estamos simplemente ante una lipomovilización, o estamos simplemente ante una disfunción, o estamos simplemente, entre comillas, hablo de simplemente, ante un estrés oxidativo. Y ya para concluir, me gustaría hacerlo con 3 puntos clave y sencillos bajo mi punto de vista. El primero de ellos es: no consideréis a los radicales libres nuestros enemigos. Juegan papeles muy importantes en el organismo. Contar con que los vamos a tener, contar que se van a producir. Pero, esto llega al segundo punto, nuestra defensa antioxidante debería y tiene que neutralizar a los radicales libres. Mantengamos ese índice de estrés oxidativo, ese cociente numérico prooxidante antioxidante dentro del nivel adecuado. Y tercero y último, el estrés oxidativo juega un papel muy importante en la génesis de las enfermedades, pero no es una enfermedad, es una entidad clínica que facilita el desarrollo de la enfermedad. No consideremos lo que no es. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestros comentarios o de vuestras preguntas.
Gracias, Joaquín. Buenas. Perdonad que me he perdido, que no sé dónde estoy ahora mismo. ¿Me veis? Sí, yo te veo perfectamente. Vale. Los demás, los Pues que yo- quieran formular cualquier tipo de pregunta, pues abre micrófono y está ahí Joaquín para poderle contestar. Yo lamento que no os veo, pero sí os oigo perfectamente. Vamos a Venga, ver esto. alguien que se anime. No se estrese. Los he dejado estresados. Sí, yo me alegro mucho de haber acabado la carrera porque yo sí tengo que dar esto que estás poniendo ahí, pues a mí. Al final lo das. Al final lo das. ¿Qué remedio? Tener en cuenta una cosa, que aquí juego con ventaja, porque llevamos con Cristina y con José Luis más de 20 años trabajando en esto. Cuando esto era una cosa que era un poco, está feo decirlo, de ciencia ficción, porque era muy difícil de medir. Entonces, es muy complejo porque hay que meter mucho metabolismo, hay que meter mucho palabra, pero realmente es apasionante porque te permite comprender muchas cosas, por lo menos en mi punto de vista. Y ahora estará de moda, ¿no? En Y ahora función está de de que está moda. relacionado con el bienestar animal. Sí. Esto está de moda y todos somos expertos en todo. Bueno, eso es un experto. Dicen que un experto es aquel que se equivocó muchas veces en el mismo tema. Pues puede ser. Nada, están sin palabras. Los he dejado asfixiados. ¿Y Antonio Crespo dónde está? Se debió haberse se salió. Se ha quedado la silla. Se ha quedado pero en la silla. Yo es que no veo nada, no sé si me oís o... Sí, Perfectamente, patrón. Te estamos oyendo, ¿eh? Estamos oyendo. Vale. Abro audio. Enhorabuena, Joaquín. Nos has dejado apabullados. ¿Qué va? Muchas gracias, Patro. Tú eres muy benevolente conmigo, siempre lo has sido. ¿Qué va? No. Bueno, Eso me suena a la de cuando estudiaba yo la patología general, que me la dio Donfe. Tú no, que todavía eras jovencito. Pero muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Quedé con una duda. ¿Qué pasaba con la carne de cordero? Que no fija el caroteno, y aunque fije el caroteno, el color no es amarillo. No me preguntes por qué, porque hasta ahí no he llegado. Y en cambio la de ternero o la de bovino sí se pone amarilla. Vale. Bueno, yo quiero pedir disculpas porque justo cuando dijiste muchas gracias, el cabrón del ordenador se me apagó. Oye, Entonces, pero los demás veis algo, porque yo no veo más que las diapositivas. depende, tienes que poner en la parte superior derecha, pone vista y puedes poner en la vista hablante, la galería. Espera, a ver si veo algo. Vista. O en la parte superior, depende de la vista que quieras poner. Pues ahora no sé qué he hecho, que creo que lo he puesto peor. En la parte superior derecha de la pantalla. Ahora yo creo que me salí. No, estás No. presente. Bueno. Ahí, Joaquín, ya te veo. Ahí está Gonzalo. Hola, Gonzalo. Sí. fue Gonzalo. Claro. ¿Qué tal? Enhorabuena a Joaquín, aunque yo ya hace muchos años, menos que patrocinio, pero hace muchos más años ¿Cómo que menos? No es nada. Es verdad que fue veterinaria tardía. Eso. Pero viene bien refrescar tantos estos conceptos. Y además me interesó mucho la parte de mamitis, que sí que me afecta. Bueno, a ti no, realmente a ti no, Gonzalo. Muchas gracias por tu palabra. Prácticamente no. Sí. Si a ti te afecta, estamos fastidiados, señor decano, querido decano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Yo, aunque sea solo por la tangente de la charla, que por cierto, felicidades, porque entiendo que es un tema potente. Entonces, en la parte tanto humana como veterinaria, las modas estas de tomar muchos antioxidantes, ¿tú lo ves
positivo, necesario, indiferente? Esa pregunta es, vamos a ver, dejemos a los humanos que no saben nada o no sabemos nada de ellos. A ver, con los antioxidantes tal cual nos los están vendiendo, hombre, si lo ponemos en la crema pues no pasa nada. El tema de los rumiantes es que tienen un fisiologismo particular. Si se lo damos vía oral, sabe Dios lo que pasa. Es muy difícil establecer, estoy pensando en minerales, ¿no? Aplicación de los minerales, ¿no? Para sintetizar enzimas, exógenos, para sintetizarlos, ¿vale? Lo que decía antes. Los minerales se llevan unos bien entre sí, lo que se llama sinergismo, y otros más, lo que se llama antagonismo. Tampoco sabemos lo que hay dentro. No sabemos qué beben los animales, porque está claro que la contaminación de minerales existe. Está claro que los pastos, cada uno tiene su composición diferente de minerales. Está claro que el concentrado lleva un núcleo donde pone la cantidad mínima de minerales, pero no sabemos la forma química. Entonces, creo que no se estoy queriendo complicar más la vida. Creo que una inyección es bueno como preventivo, como con la idea de mantener la reserva. Si consideramos los antioxidantes como el cerdito en la hucha, donde voy echando las monedas, para que en caso de necesidad, cuando me venga recibo de que tengo que echar gasolina, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la comida, y veo que ha subido, puedo tirar mano. Si soy hormiguita, lo que no puedo es ponerme por rutina a meter antioxidantes. Por un lado, por lo que os decía, porque hay muchos antioxidantes que se convierten en oxidantes. Y por otro lado, porque como tenga exceso de antioxidantes, voy a tener poco oxígeno. ¿Me interesa vivir con poco? No. Esa es mi opinión, que va en contra de aquel que vende antioxidantes, que dirá que es fundamental para todo. Entonces, cierta aplicación, sobre todo, cuando veamos un problema en las zonas, aplicar esos antioxidantes puede ser una buena medida en preventivo, no grandes cantidades, ¿vale? Porque está claro que técnicamente es imposible saber en cada explotación cuál es el cociente de antioxidantes, proxidantes, antioxidantes, que sería el objetivo ideal. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, entiendo que es enorme, que se podría hablar muchísimo de eso, pero la esencia sí. Gracias. Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues entonces así pues vamos a finalizar lo que comentaba antes de la academia, aprovechando que estáis aquí pues unos cuantos. Entiendo que la semana que viene seguramente se os enviará información más pormenorizada, pero entiendo que en la medida de lo posible pues puede ser un buen momento para intentar tener reuniones científicas / sociales, aprovechando que vienen académicos de toda España. Y la idea pues es eso, tener unas charlas, pero también tener unos ratos de convivencia a nivel gallego y a nivel nacional también. Entonces sería el 13 de octubre la recepción en Santiago de Compostela. El día 14, viernes, pues hay la asamblea y la primera charla sobre genómica por la mañana. Por la tarde hay dos conferencias, una relacionada con Rofcodina, porque como sabéis, por parte de la Academia Gallega de Ciencias han nombrado a Rofcodina científico gallego del año. Entonces, pues nos pidieron que colaborásemos y es una especie de colaboración con ellos. Y después de la Academia de Murcia, pues nos hablarán sobre temas marinos fundamentalmente. Habrá una cena para poder pues, intercambiar opiniones y todo eso. Y al día siguiente un tema de Xacobeo, con vistas a el que quiera pues desde el Monte del Gozo, y que son 4 y pico kilómetros, y el que quiera menos distancia pues también. Sería una jornada pues eso, enfocada al aspecto lúdico, con vistas a ir a la catedral, a la misa del peregrino. En caso de que no sea posible, haremos una ofrenda en nombre de las academias. Y después en autobús pues nos desplazamos a Lalín con ida y vuelta por el tema del cocido. Esperamos conseguir la ayuda de patrocinadores según la
ayuda que tengamos, pues tendremos que poner nosotros más o menos a ver cómo sale el tema. Pero bueno, en cualquier caso yo sería más bien optimista. Y claro, para organizar las estancias, las comidas, las cenas y el autobús y todo eso, cuanto antes sepamos quiénes van, mejor. Por eso, a nivel de Galicia, los que tengan intención de ir, pues si nos lo van comentando, pues es una ventaja con vistas a organizar mejor esos días. Y yo animaría a la gente a que participase. Bueno, pues nada más, unas gracias enormes a Joaquín por ilustrarnos con estos temas, por ayudar a darle vida a la academia nuestra, y gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Antonio. Y gracias a todos. Adiós. Gracias a ti. Chao. Adiós. Bueno, hasta luego. Chao. 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 ¿Ya puedo cortar, Moncho? Sí, sí, ¿Me sí. necesitas para algo? Nada. Bueno, pues nada. Estoy ya cerrando Venga. todo, estoy preparándote el certificado y así ya dejamos todo resuelto, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, Gracias. muchísimas gracias, Cuídate. enhorabuena, ¿vale? Gracias, adiós, adiós. Chao.